Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otra clase de nuestra Escuela de la Visión. El día de hoy continuaremos con esta serie titulada 8 características de una iglesia saludable. Hoy hablaremos un poco acerca de las estructuras de una iglesia totalmente funcional, totalmente viva, por lo que se titula esta clase Estructuras funcionales. Hablar de estructuras es hablar de un conjunto de elementos relacionados entre sí, bien unidos y cohesionados entre sí. Y hablar de algo funcional es hablar de algo útil, verdaderamente efectivo. De tal manera de que hablar de estructuras funcionales es hablar de un conjunto de elementos unidos entre sí con el objetivo de ser útil y efectivo en la consumación de, metas en específico. Pueden ser una o varias metas. La iglesia como tal, la iglesia de Cristo, necesita, para poder operar en su rol, estructuras ampliamente funcionales. La palabra de Dios en diversos textos nos enseña de esta gran e imperante necesidad para poder verdaderamente justificar nuestro fin mismo como cuerpo de Cristo y de esta manera ser brazo extensivo de Dios entre los hombres. Textos como 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, del 4 hacia adelante, y así como otros allí en las epístolas paulinas principalmente, nos dan luz en relación a los principios o a la plataforma o al fundamento sobre el que cada iglesia de Cristo debe edificar su estructura funcional y evaluarla regularmente. ¿Okay? Son como fundamentos o principios inamovibles que están allí en la palabra de Dios para que nuestras estructuras sean netamente efectivas y podamos tener una iglesia viva en este tiempo. Me llama la atención en el texto de 1 Corintios, exactamente el versículo 5, lo vamos a leer por acá. Dice así: hay diferentes maneras de servir, pero todas por un mismo encargo del Señor. Me llama mucho la atención este texto y verdaderamente, repito, nos sirve de plataforma para poder edificar nuestras estructuras de manera fuerte, sólida y estable. Dice, hay diferentes maneras de servir, por lo que las estructuras de toda congregación cristiana deben de estar orientadas exclusivamente al servicio del pueblo de Dios, al servicio de las personas. De tal manera que toda estructura funcional debe descansar sobre esta motivación que es inamovible, que es un principio de la palabra de Dios, y es el servicio a la gente, a las personas. Después dice en el segundo párrafo, dice, pero todo por encargo de un mismo Señor. Toda estructura funcional de las congregaciones del mundo deben de entenderse como un encargo del Señor. Y como tal, deben de reflejar el carácter del Señor y deben de lograr objetivos que están allí en lo más profundo del corazón de Dios, a través de directrices que también están plasmadas en la palabra de Dios. De tal manera de que las estructuras funcionales deben de suplir el anhelo del corazón de Dios y deben de ser movidas por las directrices inamovibles que dejó el Señor a través de su palabra. En nuestra casa de Nazaret verdaderamente contamos con estructuras funcionales representadas en un acróstico, el cual es el reflejo de nuestra esencia evangelizadora. El acróstico, yo creo que todos lo conocemos, pesca. En estas 5 letras podemos nosotros ver de manera intrínseca el anhelo del corazón de Dios, y también podemos lograr la consumación de objetivos que están también dentro de las directrices que el Señor nos deja a nosotros como iglesia. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas directrices? Número 1, ser una herramienta de extensión de su reino en la tierra. Número 2, lograr la unidad entre nosotros como iglesia de Cristo. Podemos decir, número 3, promover la unidad entre los hermanos y la formación entre nosotros como hermanos, como pueblo de Dios. También
que estas estructuras promuevan la madurez espiritual de las personas y también gesten estrategias de carácter humanitario que nos permitan expresar el amor de Dios por medio de la congregación. Allí vemos en cada letra del acróstico representados estos objetivos y también vemos de fondo lo que son los 5 ministerios que representan la estructura o el fundamento de toda congregación en el mundo, como lo son los 5 ministerios dados por el Señor en su palabra. Cuando hablamos de la P, hablamos de proclamar, hablamos de llevar el Evangelio hasta lo más extenso, hasta lo más lejano de la tierra, y allí vemos plasmado el ministerio evangelístico. Ahí vemos a los evangelistas de los que hablan los 5 ministerios de la palabra. Allí, bueno, en todos esos subdepartamentos de esta estructura podemos ver las diferentes formas en que nuestra congregación ha desarrollado estrategias para alcanzar cada vez más almas. También tenemos la E de enseñanza, donde vemos el objetivo de poder formar, poder capacitar a la iglesia de Cristo y poder verdaderamente hacer de la iglesia una iglesia capaz, una iglesia entendida, así como también una iglesia madura espiritualmente. En esta estructura también vemos el ministerio de la maestría, el ministerio del maestro, ¿ok? Como a través de esta estructura podemos promover ese ministerio que es tan fundamental e imprescindible como los otros 4 ministerios. También tenemos la S de servicio. En ella podemos establecer estrategias para alcanzar y poder manifestar el amor de Dios entre las personas que conocen a Cristo dentro de la congregación y también fuera de la congregación, y de esta manera testificar del amor de Dios. ¿Qué ministerio vemos plasmado allí en esa estructura? Bueno, nada menos que el ministerio apostólico. Un ministerio que, bueno, si bien es cierto, es el primero del que habla la palabra cuando dice que Dios primeramente constituyó apóstoles. El hecho de estar allí de primero le da una relevante importancia, y cumpliendo los criterios del reino, sabemos que quien es primero debe servir a todo el resto del pueblo de Dios y de las personas. Por ello es que en el servicio vemos plasmado lo que es el ministerio apostólico, que bueno, está para el servicio de todos y para todos, dispuesto como siempre para todos. También tenemos la letra C, que es la letra compañerismo, donde se cumple un objetivo que también está en el corazón de Dios, como lo es establecer la unidad en el cuerpo de Cristo por medio de actividades, de funciones que están allí, por medio de estrategias y de subdepartamentos de esta estructura. Y pues allí vemos reflejado también el ministerio pastoral, que es aquel que apoya, es aquel que promueve la sana relación entre los hermanos y verdaderamente fundamenta el amor entre ellos. También tenemos la A de adoración, que también está en el corazón de Dios, porque es necesario que toda congregación cristiana funja como una herramienta de adoración, de reflejar, de glorificar el nombre de Dios. Y aquí yo pues inevitablemente veo el ministerio profético, que es el ministerio que está allí de cara, de frente a lo que es la presencia de Dios. Es el ministerio que es fundamental para traer directrices al pueblo de Dios. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos un ministerio de adoración que fomenta todo lo que es la manifestación de la presencia de Dios en cada uno de los servicios que podemos nosotros ministrar para las personas, de tal manera de que verdaderamente Dios nos ha dado una estructura capaz de suplir las necesidades de la gente, de suplir el anhelo del corazón de Dios a través de las directrices que están allí plasmadas en su palabra. Definitivamente hemos sido privilegiados con estas estructuras funcionales que nos llevan a cumplir nuestra misión y nuestra visión, pues escondida en lo más profundo del corazón de Dios. Sin embargo,
estas estructuras funcionales, y al igual que cualquier estructura de cualquier congregación, tiene algunos enemigos que no debemos obviar ni debemos de ignorar, sino tomar en cuenta. Y son esos enemigos de la funcionalidad o de la efectividad de estas estructuras funcionales. Estos enemigos que no escapan de nosotros como iglesia y que también debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es, bueno, el tradicionalismo dogmático. El tradicionalismo dogmático es aquel en donde los líderes de una congregación dicen: nuestras estructuras son inamovibles y no pueden ser cambiadas bajo ninguna circunstancia. Esto verdaderamente arremete contra la efectividad del cuerpo de Cristo, pues sabemos que las estructuras deben de ser evaluadas conforme a los tiempos que vamos viviendo. Si bien es cierto, el fondo no puede ser movible o deformable, pero sabemos que el fondo es la palabra, los criterios de Dios y no precisamente una estructura. Por ello es que las estructuras deben de ser flexibles y adaptables a las necesidades tanto del pueblo de Dios como de los tiempos o del contexto donde se desenvuelve esa congregación. Por ello es que el tradicionalismo dogmático no puede nunca sustituir lo que es el fondo de todo esto, que es la palabra de Dios, que son los principios de amor y la necesidad que tenemos verdaderamente de ser una iglesia saludable y efectiva. Otro enemigo de las estructuras verdaderamente funcionales es la pseudoespiritualidad. Aquellos que dicen: mira, ¿para qué estructuras funcionales y para qué tanto orden si el Espíritu Santo lo suple todo? Mis amados, en donde hay orden, opera el Espíritu Santo de Dios. Esta mentalidad de algunos, lamentablemente de algunas congregaciones o de algunos líderes de congregaciones, solamente reflejan la resistencia por atender las directrices que el mismo Espíritu Santo demanda para que una congregación sea realmente funcional y esté verdaderamente viva y activa, especialmente en estos tiempos que vivimos. Otro enemigo que también, en el que también tenemos que fijar nuestra atención y estar atentos, velando por el buen funcionamiento de nuestra congregación, es el sectarismo estructural. ¿Qué es el sectarismo estructural? Aquellas personas de las congregaciones que dicen: mira, si no haces las cosas como las hago yo, no funciona. Esto verdaderamente es una actitud inapropiada y atenta directamente contra la estructura funcional de las congregaciones del mundo, pues Dios no le da patentes ni exclusividad a ninguna congregación. Hay diversas congregaciones con diversas estructuras funcionales y todas, si se manejan bajo un criterio inamovible plasmado en la palabra de Dios, todas deben de ir hacia un mismo fin, y es a glorificar el nombre de Dios. Por lo que este enemigo debe de ser rápidamente identificado y totalmente desechado de nuestras estructuras funcionales, porque atentan contra la unidad y atentan contra la cooperatividad de una iglesia con respecto al cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo está constituido por diversas, múltiples iglesias a nivel internacional. Por ello es que el sectarismo estructural debe de ser desechado y debemos entender de que juntos podemos formar un verdadero gran equipo para glorificar el nombre de Dios. Otro enemigo, pudiéramos decir, que es la competencia. La competencia definitivamente daña la funcionalidad de las estructuras dentro de una congregación. Así como en el cuerpo humano, los órganos no compiten para verdaderamente funcionar y llevar a las personas a la consumación de propósitos en la vida. Asimismo, las partes del cuerpo de Cristo no pueden competir los unos con los otros, sino más bien cooperar para lograr el fin por el cual fuimos constituidos como iglesia. ¿Cuál es el fin? Glorificar el nombre de Dios por medio de las diversas funciones dentro de la congregación.
¿Ok? Esto es importante. No hay sana competencia dentro del cuerpo de Cristo, sino más bien una cooperatividad integral para la consumación de objetivos. Mis amados, definitivamente todos nosotros como cuerpo de Cristo y como miembros de la comunidad cristiana Genezaret necesitamos concientizarnos acerca de la importancia de las estructuras de nuestra congregación. Número uno, para nuestro desarrollo particular o personal, y número dos, para el desarrollo colectivo, o sea, el desarrollo de todos como familia, como congregación, y así como también el impacto positivo que estamos llamados a lograr tanto en nuestro entorno, en nuestras comunidades, así como en nuestra nación entera, y si Dios lo permite, en el mundo entero, si es así la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga, y cierro con esta reflexión. Cuenta la historia de que en un viejo taller de herrería se gestó una extraña asamblea entre las herramientas que habían en ese taller. Todo con un fin, y era aclarar ciertas vicisitudes en cuanto a la relación de unos con otros. El primero en levantarse y tomar la iniciativa de optar por el cargo de la presidencia fue el martillo. Inmediatamente la asamblea discrepó y alegó: tú no puedes ser el presidente de esta asamblea, pues eres sumamente tosco, eres muy duro, eres ruidoso y golpeas todo lo que viene a tu paso. El martillo hizo silencio, asentó con su cabeza y dijo: es verdad, pero ni se les ocurra designar al tornillo, porque este sí que da muchas vueltas para lograr alguna actividad o algún objetivo. El tornillo miró al martillo e inmediatamente comentó: está bien, ni se les ocurra designarme a mí, pero tampoco es digno de ese cargo el taladro, pues es demasiado incisivo y es demasiado constante e insistente en lo que él requiere. El taladro frunció el ceño y miró a la lima y dijo: bueno, si yo no soy digno, pues la lima tampoco es digna, pues la lima, siempre con sus asperezas en cuanto a su trato, creo que no puede lograr empatía entre los unos y los otros. La lima hizo un breve silencio, meditó y dijo: oh, está bien, yo no soy digna de ese cargo presidencial, pero el metro definitivamente tampoco, pues anda midiendo a todos con su parámetro e ínfulas de perfección y exactitud. En ese momento llegó el viejo herrero al taller. Todos hicieron silencio. El viejo colocó su delantal y continuó con ese maravilloso proyecto que había comenzado días antes. Una estructura maravillosa, un mecanismo diseñado para labrar la tierra de su jardín y posteriormente sembrar la semilla que gestara árboles frondosos y fructíferos. Al terminar la jornada, la estructura, la obra maestra de aquel viejo herrero había sido consumada y el viejo se fue al descanso. Una vez ausente el viejo herrero en el taller, continuó aquella extraña asamblea. En esta ocasión toma la palabra el delantal y dice: mis estimados hermanos, he escuchado con atención cada uno de sus puntos en relación al otro y he visto cómo se han resaltado las carencias y los defectos de los unos con los otros. Sin embargo, mis ojos de primera mano han observado cómo este viejo herrero ha hecho una hermosa y efectiva obra de arte utilizando las virtudes y no los defectos de cada uno de ustedes. El martillo, por ejemplo, fue firme a la hora de tonificar cada uno de los elementos de esta estructura. El tornillo se utilizó de manera efectiva para unir cada uno de los elementos y estabilizar la estructura. Asimismo, el taladro abrió con su manera incisiva de actuar canales nuevos y vías nuevas para poder gestar un diseño verdaderamente innovador. Y la lima logró un acabado extraordinario, un acabado donde no hay asperezas, no hay virutas y se ve verdaderamente impecable el trabajo de aquel herrero. El metro
El metro logró una estructura exacta conforme al diseño plasmado por este maravilloso herrero que ha hecho esta maravillosa obra de arte. En aquel lugar, luego de la intervención de aquel delantal, hubo un cálido silencio y todos definitivamente cambiaron el entorno, pues todos comenzaron a enorgullecerse, número uno, de sus habilidades y de sus competencias, y número dos, de las competencias y habilidades del otro, y pudieron reconocer los unos con los otros que a través del equipo podían hacer cosas maravillosas. Definitivamente el ambiente laboral en aquel viejo taller de herrería cambió de una vez y para siempre. Selah. Dios los bendiga, iglesia. Espero haya sido de provecho para ustedes esta breve enseñanza. Bendiciones.